Buenos días, gracias al maestro Oscar Torres por la introducción y por el espacio que me ha concedido el día de hoy, malamente, para poder, hablar de mujeres violonchelistas. Bien, para abrir este tema quisiera preguntarles, ¿quién ha escuchado que antes el cello era un instrumento prohibido para las mujeres? Levanta la mano. Ok, varias. Bien. ¿Saben por qué estaba prohibido el instrumento? ¿O tienen alguna idea? Ok, la posición. Sabemos que la posición del cello es: nos sentamos, abrimos las piernas y te colocas el cello. Pues bueno, mi intención de esta investigación que comencé a realizar por ahí del 2022 fue precisamente a partir de esta afirmación de que las mujeres antes tenían prohibido tocar el violonchelo porque la postura se consideraba impúdica. El abrir las piernas era mal visto para las mujeres. Y si este era el caso, entonces, ¿en qué momento comienza a haber mujeres violonchelistas? ¿Cuándo es que se comienza a permitir que esto suceda? Pues bueno, cuando empecé mis clases de violonchelo hace ya algunos años, mi maestro alguna vez nos encargó que hiciéramos una investigación, biografías así pequeñas, sobre violonchelistas famosos a lo largo de los siglos, y entre ellos mencionaba a Luigi Boccherini, a Jean-Louis Duport, a Pau Casals, entre otros grandes. Y a la única mujer a la que mencionó fue a Jacqueline du Pré, para sorpresa de nadie. Y digo, sí, Jacqueline du Pré es una de las grandes y por algo es tan famosa, pero no pudo ser la primer mujer en dedicarse profesionalmente al violonchelo, ¿no? Y tampoco puede ser que sea ella la única. En ese momento mi maestro solo pudo recordar a Jacqueline du Pré. Pero entonces, ¿por qué parece que no hay mujeres violonchelistas antes del siglo XX? Porque Jacqueline du Pré, pues, fue reciente, o sea, fue en el siglo XX, de hecho. Ok, vamos por partes. Primero, la enseñanza de la música no era algo accesible para todos. Y en el caso de las mujeres, la música casi que estaba reservada para las mujeres de clase alta. Y esto, entre otras razones, era también un impedimento porque el instrumento que las familias aristócratas solían comprar no iba a ser un cello, iba a ser un piano. ¿Alguien sabe por qué el piano? ¿Tienen alguna idea de por qué el piano era el instrumento predilecto en las familias aristócratas? Ok, era fácil de aprender. ¿Qué más? Justo, era el más costoso, el más grande, el más opulento. Entonces el piano se ponía en el salón principal, era el centro de atención, y si bien sí era como que de los más fáciles de aprender, también era un símbolo de estatus, porque significaba que tenías el espacio, podías costearte el instrumento, podías costear además el mantenimiento del instrumento, que era caro, y podías pagar clases para que la gente de tu casa aprendiera a tocarlo. La enseñanza de la música, entonces, para las mujeres, solía ser a través de maestros privados que venían a la casa a dar la clase. Si bien no era insólito en el caso de los hombres que fueran a escuelas especializadas en música, para las mujeres sí era un tema completamente diferente, porque se limitó por mucho tiempo a que aprendieran los instrumentos y la música en general en casa. Esta práctica musical de las mujeres solía limitarse también solamente a tocar en veladas, en las reuniones familiares, para amenizar. No había evidentemente grabaciones, no había servicios de streaming como los hay ahorita, entonces la música para amenizar era tocada en vivo y era aquí la única oportunidad que la mujer tenía para tocar. Que la mujer tuviera la habilidad de tocar el piano demostraba, no a través de palabras, sino de hechos,
que venía de una familia refinada, que tenía una buena educación y que era apta para el matrimonio. Si además de esto la mujer mostraba virtuosismo en el piano, entonces ya ahí hablábamos de que era una mujer disciplinada y una mujer que podía ser fácilmente domesticada. Entonces aquí vemos toda una dinámica de poder fuertísima y súper patriarcal, pero bueno. Aunado a esto, el violonchelo durante mucho tiempo existió sin la espiga. Podemos, a ver, sí, ok. Ajá, ok, sí, se me olvidó por completo que tenía una presentación aquí. Ok, bueno, entonces nos regresamos tantito. El violonchelo existía sin la espiga, ¿ok? Aquí vemos en la ilustración, es uno de los, bueno, es más bien una viola da gamba, pero es un antecedente del violonchelo. Existía sin la espiga, entonces el cello se sostenía agarrándose entre las piernas. Esta postura, de nuevo, era considerada inadecuada para una mujer, y aquí les va para explicar por qué el sentarse abierta de piernas era considerado impúdico. Me voy a desviar tantito y es aquí donde tiene sentido esta ilustración. Vamos a hablar de cómo era la ropa antes. ¿Qué usaban los hombres y qué usaban las mujeres? ¿Me pueden decir? Ajá, los hombres usaban pantalones. ¿Y las mujeres? Vestidos. Ok. ¿Y cómo estaba estructurado el vestido de la mujer? Era gigante, ajá. Tenía el corset. Bueno, sí, varias capas de tela. Eventualmente vino la crinolina, pero fue más moderno. Pero justo, eran muchas capas de tela, las enaguas llamadas, que se sostenían en el corset y entonces hacían pesado la indumentaria, limitado el movimiento de la mujer. Pero, pues bueno, viendo solamente esto, entonces podemos inferir que el asunto de abrir las piernas y tocar estaba vetado para la mujer por una cuestión más bien práctica, porque dices, pues entre tantas capas de faldas y eso, pues obviamente iba a ser limitado el movimiento para que una mujer pudiera sostener el cello entre las piernas, ¿no? En cambio el hombre pues tiene los pantalones, le va a ser muchísimo más fácil. Y en parte sí, pero en parte no. Mientras realizaba esta investigación pensé que esta era la razón principal, pero luego encontré que si bien lo común no era que las mujeres tocaran el cello, sí hay muchas representaciones con presencia femenina, además de este texto que nos habla sobre la técnica sugerida, sí, la representación femenina de las mujeres en el violonchelo durante las décadas, durante los siglos más bien, y encontramos este texto. Hay dos alternativas para que las mujeres toquen el instrumento que son más elegantes y por tanto más frecuentes. La primera y la mejor es girar ambas piernas a la izquierda, doblando la rodilla derecha y situándola bajo la izquierda. El lado izquierdo de la parte trasera del instrumento debe recostarse sobre la rodilla izquierda y el instrumento sobre la barbilla, en una postura inclinada. La segunda consiste en descansar la rodilla derecha en un cojín, sujeto en la parte trasera del instrumento, mientras éste se apoya en la rodilla izquierda. Esto viene en el libro The Techniques of Violoncello Playing de Van der Straeten, en 1898. Van der Straeten aquí recopila las técnicas existentes, él no se está inventando nada. Si él aquí nos está hablando de que las mujeres hacían esto, era porque ya llevaban varios años practicándolo. Ajá. Entonces, además encontramos que el uso de la espiga en el violonchelo se popularizó en el siglo XIX. Y más o menos al mismo tiempo surge la primera mujer chelista en esas épocas. ¿Fue entonces la incorporación de la espiga lo que permitió que las mujeres pudieran tocar el violonchelo? Pues no. Irnos por esta línea sería omitir un pequeño detalle crucial que puede pasar desapercibido para muchos. Ok, en la imagen izquierda, perdón, en la imagen derecha, tenemos cómo era la vestimenta de la mujer en el siglo XVIII y en la otra imagen tenemos a una mujer del siglo XIX.
¿pueden decirme como que cuál es la principal diferencia que notan en esto? ¿Alguien? Ok, menos capas de tela. ¿Alguien más? Ok, bueno, ¿así? Sí, eventualmente la ropa interior femenina se fue haciendo mucho más práctica, fue evolucionando y sí, se fue haciendo más entallada, pero quiero que noten, aquí solo vemos capas de faldas, capas de enaguas. Acá ya estamos viendo algo más parecido a un short o a un pantalón. La mujer no usó calzón hasta el siglo XIX. Entonces, si la mujer abría las piernas y solo llevaba enaguas, ¿qué quedaba expuesto? Por eso se consideraba impúdico. No era simplemente, ay, es que está mal que la mujer abra las piernas, es quedas totalmente desprotegida. Solo el hombre tenía calzones, solo el hombre estaba protegido de sus partes nobles. Y por lo tanto, es la popularización del calzón femenino en el siglo XIX, a la par de la popularización de la espiga en el cello también en esas épocas, lo que nos permite en ese siglo, más o menos a mediados, tener a la primera mujer violonchelista profesional. Okay. Entonces, si bien no era completamente cierto que el cello estuviera prohibido, justo este detalle nos explica por qué este instrumento no era habitual para la mujer. ¿Las mujeres podían tocar un instrumento? Sí. ¿De manera profesional? No. La práctica para las mujeres solía dejarse para concederles esta distinción social, lo que ahora llamamos el capital cultural, retomamos el hecho de que tener educación musical demostraba que la joven era una buena candidata para ser esposa. Y aquí desciframos que el patrón en sí era que todas las habilidades de la mujer fueran domésticas, todas enfocadas al hogar, y eso incluía la elección del instrumento. ¿Qué instrumento mejor que el piano para mantener a la mujer sentada en una habitación sin tener que salir a dar clase, sin tener que ir a buscar un ensamble, sin tener que ir a trabajar a una orquesta y sin tener que salir de sus labores de señora del hogar? Entonces, mucho menos podríamos pensar en que la mujer podría aprender o aspirar a aprender un instrumento que hasta entonces no se valía por sí mismo. El cello, durante todo el periodo barroco, quedó casi que relegado a ser el bajo continuo. Si no tenía un ensamble, el cello era nada, era una cosa aburridísima. A diferencia del piano, que el piano podía hacer melodía y acompañamiento y al mismo tiempo. Es hasta el periodo clásico que empieza a tomar protagonismo el cello, gracias a los conciertos que se le compusieron en este periodo, y a raíz del virtuosismo que estos conciertos exigían, es que empieza a haber esta necesidad de tener en qué apoyar el violonchelo. Aunado a esto, tenemos también que los recintos empiezan a ser cada vez más grandes para alojar a un público mayor. Por lo tanto, necesitamos que el instrumento tenga un mayor volumen. ¿Cómo vamos a hacer esto? Quitando el instrumento de las piernas, apoyándolo en algo que nos permita tenerlo en el piso, pero a la altura adecuada para tener aquí el mástil. Por lo tanto, se empieza a recomendar el uso de espiga y se empieza a popularizar en el siglo XIX. Nos permite a los intérpretes tener más comodidad, una mejor resonancia en la caja de resonancia, un mejor sonido, y en el caso de las mujeres representa también un pretexto menos para poder tocar el cello. Ok, antes de comenzar a ahora sí mencionarles y hablarles de todas las mujeres violonchelistas, quisiera que me ayudaran con lo siguiente. Por favor, levanten sus 10 dedos. ¿Todos? ¿Los estoy viendo? Bien, voy a nombrar a las chelistas de las que hablaremos el día de hoy, y cada que ustedes escuchen a una que
de la que ya hayan oído hablar o la que ya conozcan, por favor, bajen un dedo. Lisa Cristiani, Ellen DeCatteau, May Muckle, Muriel Handley, Elsa Reger, Beatriz Harrison, Guillermina Zugia, Rain Flashaw, Sara Nelsova y, por último, Margarita Olalde. ¿Con cuántos dedos se quedaron arriba? Todos. Pues bueno, con esto podemos ver, mujeres chelistas hay, pero por alguna razón no se habla de ellas. Y aquí es donde empiezo a hablar ya de sus biografías. Y pues bueno. Ok, ¿los conoces? Bueno, ya vimos que casi no. Ok, comenzamos con Lisa Cristiani. Lisa Cristiani nació el 24 de diciembre de 1827, hija de Lisberte Chrétien y Etienne Paul Chrétien, que cuando sus padres mueren, ella fue acogida por su abuela, Agatha Marie Richard. Primero toma clases de composición, canto y piano, y después comienza a estudiar violonchelo bajo la instrucción de Bernard Benasset, que él fue alumno de Bernard Romberg, un gran compositor de obras para violonchelo y también violonchelista. Desde 1844, Lisa Cristiani comienza a ofrecer conciertos en ciudades como París, Rouen, Bruselas, ya oficialmente con el nombre artístico de Lisa Cristiani, y con estos conciertos, con lo que ganaba de estos conciertos, pudo comprarse un violonchelo Stradivarius del año 1700, el cual había pertenecido a Jean-Louis Duport, que por si no sabían, los que no son chelistas, Jean-Louis Duport es uno de los pilares de la enseñanza del violonchelo porque creó uno de los métodos más importantes que hasta la fecha se utilizan. Sus estudios son un dolor de cabeza, pero bueno. En 1845, Lisa Cristiani realiza una gira de conciertos, gracias a la cual pudo presentarse en ciudades como Viena, Berlín, Freiberg, Hannover, Hamburgo y Copenhague. Y en este último, el rey danés la nombró virtuosa de cámara. Tiempo después de una gira por Moscú, Siberia y la península de Kamchatka. Perdón. Gracias. Gracias, Eusebio. Entonces, Cristiani no solo fue la primera mujer en dedicarse al violonchelo de manera profesional y enfrentó todos los estereotipos y todos los prejuicios que había en la época, sino que también disfrutó de la fama en vida, daba giras y se ganaba la vida gracias a la música, algo que muchos todavía ahorita aspiramos a hacer y que lo vemos muy difícil. Y además pudo comprarse por sus propios medios un instrumento carísimo que había pertenecido a una institución en la técnica chelística. Su carrera fue brillante, pero también fue corta, pues falleció en 1853. Pero definitivamente podemos decir que fue un parteaguas, pues marcó un antes y un después y permitió que las mujeres aspiraran a tener carreras como concertistas. Continuamos con Ellen DeCatteau. Ella nace en Rusia a principios de 1830 y en ese tiempo su familia tuvo que huir a Francia debido a conflictos polaco-rusos. Desde los 11 años estudió música y literatura y a partir de mediados de 1850 estudió violonchelo en París con Léon Jean Jacquard, quien era amigo del compositor Edouard Lalo, el compositor del concierto en re menor para violonchelo, famosísimo, si no lo han escuchado se los recomiendo mucho. En 1860 continuó sus estudios en el Conservatorio Real de Música de Bruselas con Adrien-François Servais, que Adrien-François Servais obviamente no le suena, pero él fue uno de los primeros documentados en agregarle una espiga a su violonchelo. Antes que él ya se hablaba y ya se recomendaba la espiga para principiantes o para tener una mayor comodidad, pero ya él fue uno de los primeros en realmente usarla. Hélène concluye su educación en 1862 y se tiene registro de que fue una reconocida chelista de cámara, miembro fundador del Cuarteto 4 Feminán, junto a la pianista Moritz Reuschel y a las violinistas Juliana André y Clara Morello. A comienzos de 1865 inició una gira por los Estados Unidos y Canadá junto al pianista James Whalley y durante la primera mitad del año se presentaron en Nueva York, Boston, Chicago, Montreal y Quebec.
Una vez que regresó a Francia, más o menos en el 1866, fundó un cuarteto de cuerdas femenino integrado por Catalina Leroy y Jenny Clow como violín primero y segundo, respectivamente, y también junto a Fanny Clow en la viola. Es de las primeras mujeres de las que tenemos registro que entró a un conservatorio a estudiar violonchelo. Fue miembro de cuartetos conformados exclusivamente por mujeres, ahorita vamos a ver por qué. Y además dio giras en las que logró, como decimos coloquialmente, ahora sí que cruzar el charco. Ya no se quedó en Europa, sino que ella dio giras por Norteamérica. Continuamos con May Muckle. Ella nace en Londres el 14 de mayo de 1880 en el seno de una familia de músicos con sangre gitana. Era considerada una de las más grandes violonchelistas y en su momento sí llegó a gozar de reconocimiento mundial. Comenzó a tener presentaciones en público desde la edad de 9 años y a los 11 ella ya se mantenía con lo que ganaba de los encargos que le hacían. Aquí podemos decir que efectivamente May Muckle era una niña prodigio. A sus 13 años comenzó a estudiar en el Royal Academy of Music y bueno, ella también se dedicó a la música de cámara, siendo así miembro de distintas agrupaciones, incluido The English Ensemble, un cuarteto conformado por Marjorie Hayward en el violín, Rebecca Clark en la viola y Kathleen Long en el piano. Asimismo formó parte de un trío junto a Maud Powell, que era violinista, y junto a su hermana Anne Muckle, que era pianista. Muckle tocaba un raro violonchelo montaña, que es el que vemos en la imagen, y lo curioso de este caso es que es cómo adquirió el violonchelo. Este fue ofrecido por un donador anónimo. El donador anónimo le mandó una carta y le dijo de, oye, escoge el instrumento que tú quieras de la colección Hill, de la Hill Collection, y yo te lo voy a dar. Y así fue. Entonces, el cello era un poquito grande para ella, pero aún así ella no tuvo dificultad en tocarlo. En 1959, a sus 79 años, sufre un accidente automovilístico que, entre otras lesiones, le dejó una fractura de muñeca, pero apenas se recuperó y ella siguió tocando. Siguió tocando, de hecho, hasta que fallece a sus 82 años, el 20 de febrero de 1963, y en su honor, la Royal Academy of Music creó el premio May Muckle, el cual es entregado anualmente a un estudiante de violonchelo de la universidad. Y de May Muckle tenemos la siguiente grabación. Ahí le voy a cortar. Continuamos con Muriel Handley. Ella nace en 1872 en Staffordshire, Inglaterra. Estudió música y literatura en el Abney Park College en Londres y primero estudió piano y órgano, pero poco después se pasa a estudiar el violonchelo, instrumento con el cual pudo obtener una beca para estudiar en el Guildhall School of Music bajo la enseñanza de Ernst de Mock y con el consejo de Carlo Alfredo Piatti. A la muerte del director del Guildhall School of Music, Muriel Handley se fue a estudiar a Berlín con Robert Hausmann y su primer violonchelo fue un Jacob Fendt, pero en 1898 adquirió un violonchelo de Pietro Giacomo Ruggieri de 1717, cello que había pertenecido antes a Paganini y también a Piatti. Entonces también una mujer con un cello muy impresionante. En 1896 se casa con un comerciante llamado Howard Spicer, que después pasó a ser caballero del Imperio Británico. Sin embargo,
esto no truncó su carrera, ella siguió ejerciendo. Si bien la mayor parte de sus actividades y conciertos eran en Londres, entre 1895 y 1901 dio conciertos por una gran parte del Reino Unido e Irlanda junto a otros artistas, llegando a presentarse en Belfast, Dublín, Stockton, Greenock, Norwich, Westminster, etcétera, perdón. Vemos ahora a Elsa Rueger. Ella nació en Lucerna a principios de 1830 y no hay dato exacto de la fecha de su muerte. Su madre era profesora de música antes de casarse y su padre era un funcionario de gobierno. Sus hermanas también eran músicas y ella comienza a aprender el violín cuando era niña, pero también se cambió el violonchelo y estudió en el Real Conservatorio de Bruselas, y ahí en Bruselas dio su primer concierto público en 1892 cuando tenía 11 años. Realizó junto a sus hermanas una gira de conciertos por Suiza cuando ella era aún una adolescente. En 1895 actuó en Berlín y desde allí realizó más giras como solista. Ayudó a su madre a abrir una escuela de música en Bruselas en 1902. Y bueno, tocó con la Sinfónica de Boston en 1903 y con la Filarmónica de Nueva York en 1907. Luego realizó una gira por los Estados Unidos actuando con el tenor británico Cecil James y con el violinista Francis Macmillan. Un crítico estadounidense declaró en 1907, y cito, «La señorita Rueger posee dones poéticos del más alto nivel y está bendecida con el verdadero temperamento del artista». Ella se casó con el violinista Edmund Lichtenstein, ¿sí? En 1908 y continuó con su carrera como ejecutante, pues de 1908 a 1912 fue miembro del Detroit String Quartet, tocó en escenarios estadounidenses de 1912 a 1921 y posteriormente se regresó a Bruselas para ser maestra hasta 1922. Aunque fue catalogada como la mujer violonchelista más grande del mundo, a ella no le gustaba que le dieran este título y de hecho declaró a un periódico de Detroit, y tenemos aquí el fragmento, declaró: «No creo en esta distinción de una mujer esto, una mujer aquello. No creo que sea posible hacer una distinción por sexo en el arte. Ni edad, ni circunstancias, ni sexo pueden marcar una diferencia cuando se trata de arte». Ella murió a la edad de 42 años y su tumba está en Detroit. Beatrice Harrison, ella nace el 9 de diciembre de 1892 al noroeste de la India, siendo la segunda hija de John Harrison, que era un coronel de la Armada Británica. Y bueno, cuando su familia se regresa a vivir a Inglaterra, en 1893 empieza a estudiar música, porque su familia era de músicos, y podemos destacar que sus hermanas May y Margaret Harrison eran violinistas. Ingresa a temprana edad al Royal College of Music de Londres, donde estudió durante 4 años con William Edward Whitehouse. Su primera aparición en público siendo solista fue cuando tenía 14 años, el 29 de mayo de 1907, y más tarde fue a Berlín a estudiar con Hugo Becker en la Escuela Superior de Música de Berlín. Tuvo muchas giras por Europa, en algunas de las cuales fue acompañada por sus hermanas, y además realizó 2 giras por Estados Unidos, una en 1913 y la otra en 1932. Ella pasa a la historia porque fue una ejecución suya la primera transmisión al aire libre realizada por la BBC Radio a dueto con un ruiseñor, porque mientras ellos estaban grabando al aire libre, llega un ruiseñor, se acerca y sale cantando durante toda la grabación. Se mantuvo como una violonchelista de muy alto perfil y pronto se convirtió en una de las solistas favoritas y una amiga muy cercana de Edward Elgar para tocar su concierto para violonchelo. Y además, o sea, no solo eso, sino que además fue ella quien realizó la primera grabación que tenemos del concierto para violonchelo de Elgar. También jugó un rol importante en las composiciones de Frédéric Delieu, quien compuso un doble concierto para ella y su hermana, luego de haberlas visto ejecutar el doble concierto para violín y violonchelo de Brahms. Ella fallece el 10 de marzo de 1965 en Sussex. Tenemos aquí la grabación de su concierto de Elgar.
hasta ahí lo vamos a dejar. Aquí en la fotografía es del día de la grabación y vemos que justo está Elgar dirigiendo a la orquesta, así de cercanos eran. Okay. Bien, continuamos con Guillermina Zugia. Ella nace en Oporto, Portugal, el 27 de junio de 1885. Comenzó a estudiar violonchelo cuando tenía apenas 5 años de edad y fue su propio padre, Augusto Zugia, su primer maestro de violonchelo. Durante los años de 1892 a 1895, ella y su hermana Virginia dieron muchos conciertos, con lo que se convirtieron en celebridades locales. En 1898, un joven Pau Casals fue a la ciudad a dar un concierto y cuando estuvo finalizado le presentan a Guillermina haciendo que tocara para él. Y de inmediato Casals aceptó darle clases. Para este entonces ella ya tenía una gran experiencia tocando en ambientes profesionales, así que presentarse ante uno de los grandes para ella era X. Era como un martes. Su prestigio fue tal que fue invitada para tocar para el rey Carlos y la reina Amelia en Lisboa, y esta última quedó encantadísima con la presentación de Guillermina y de su hermana y les envió brazaletes de oro con incrustaciones de gemas, además de que ofreció a Amelia su apoyo para estudiar en el extranjero. Fue así como Guillermina fue aceptada para estudiar con Julius Klengel en el Conservatorio de Leipzig. Tanta fue su fama que una década después de haber arribado a Inglaterra en 1914, el público ya la conocía y la adoraba y la llamaban la Zugia, ya la llamaban por su apellido, algo que si ponemos atención suele ser concedido solamente a intérpretes hombres. Era conocida por su impecable técnica e interpretación de diversos conciertos para violonchelo, como el Haydn, el Aló y pues de las sonatas de Brahms, Beethoven, entre otras. Volvió a su natal Oporto en 1924, donde se casó a la edad de 42 años. Y nuevamente aquí ella se casa, pero esto no impide que siguiera teniendo una carrera musical. No fue sino hasta que comenzó la Segunda Guerra Mundial que se vio obligada a suspender sus conciertos y a partir de entonces se dedicó exclusivamente a la enseñanza. Fallece el 30 de julio de 1950 y dejó su instrumento, un Stradivarius de 1717, a la Royal Academy of Music de Londres, el cual fue vendido para poder becar a jóvenes violonchelistas. Hablamos ahora de Reine Flachot. Ella nace en Santa Fe, Argentina, en octubre de 1922. Reine Flachot era hija de migrantes franceses. Entonces, cuando ella tenía 12 años, sus papás deciden regresar a Francia. Y bueno, en 1935 ingresó al conservatorio en la clase de Gerard Hecking, quien también era un violonchelista, pero que también fue maestro de Pierre Fournier y de Paul Tortelier. A los 15, 16 años más o menos, se unió a los conciertos de Colón, donde interpretó el concierto para violonchelo de Lalo. Y lo que le siguió fue una carrera que la convertiría en embajadora y le dio el título de maestra de la Escuela Francesa de Violonchelo. Casi siempre cuando hablamos de Escuela Francesa de Violonchelo, solemos recordar precisamente a Paul Tortelier, pero también había una mujer que era importante en la enseñanza del violonchelo en Francia en aquella época, de la cual casi nunca hablamos. ¿Cómo supe yo de ella? Porque ahí les va. Incluso cuando hice mi investigación, la primera vez en 1920, en el 2022, perdón, 1900. Sí, verdaderamente. Cuando hice por primera vez la investigación, el nombre de ella no salió. O sea, en ninguna lista de violonchelistas mujeres sale su nombre.
Yo supe de ella porque cuando le platiqué a mi actual maestro de violonchelo, el doctor José María López Prado, que le mando un saludo, él me mencionó, pues mi maestro de chelo tuvo una maestra de chelo y como que trató de acordarse del nombre y me dijo, sé que se apellidaba Flashó. Busqué así rápidamente en Google y no había casi nada de resultados en aquel entonces, pero ya haciendo más investigaciones en documentos y demás, es que he podido recabar así un poquito de ella. Durante sus años, tuvo una fuerte actividad entre finales de la década de 1950 y principios de 1970, periodo a partir del cual se dedicaría en gran medida a la transmisión de sus conocimientos por medio de la enseñanza. Durante sus años en Francia interpretó notablemente obras de Darius Milhaud, Charles Brown, Khachaturian, entre otros. Al mismo tiempo se convirtió en profesora. En 1966 ingresó al Conservatorio de París. Lo abandona en 1970 para trasladarse al Centro Internacional de Música de Annecy, antes de ser contratada por la Universidad de las Artes en Tokio. Permaneció allí hasta 1974 y dejó toda actividad docente para 1995. Ese mismo año ofreció sus últimos conciertos en Japón y decidió retirarse y, cito, ella dijo, prefiero dejar una buena imagen de mí misma y ya estoy cansada. Bastante válido. Durante su carrera fue galardonada, entre otras cosas, con el premio Piatigorsky en 1954 y con el Premio Internacional de Orense en 1965. Tenemos también de ella una grabación. Es Debussy, sí, justamente. Bien, continuamos con Sara Nelsova. Ella nace en Rusia a principios de 1830 y vemos el nombre aquí escrito con Z, pero de hecho nace como Sara con S Katznelson en Winnipeg, Canadá. Era vivió en Winnipeg, Canadá. Era de una familia de ascendencia judío-rusa que por motivos evidentes tuvo que migrar. Y actuó por primera vez a la edad de 5 años en Winnipeg. Eventualmente se mudó con su familia a Londres, Inglaterra, donde estudió en la Escuela de Violonchelo de Londres con su director Herbert Wallen. Fue escuchada por Sir John Barbirolli, quien eventualmente la presenta a Pau Casals, de quien recibió clases también. En 1932, con solo 13 años, ofreció un recital de debut en Londres y se presentó como solista con Sir Malcolm Sargent y la Orquesta Sinfónica de Londres. Durante la Segunda Guerra Mundial fue violonchelista principal de la Orquesta Sinfónica de Toronto y para 1942 hizo su debut como solista en Estados Unidos en el Town Hall de Nueva York. De 1942 a 1944 fue violonchelista del Cuarteto de Cuerdas del Conservatorio. En 1949 se muda a Londres, donde presenta al Reino Unido nuevas obras de Samuel Barber, de Paul Hindemith, de Dmitri Shostakovich y de Ernest Bloch, quien dedicó sus 3 suites para violonchelo solo a ella. Estrenó el concierto de Hugh Wood en los conciertos de Promenade de 1969. En 1955 oficialmente se convierte en ciudadana estadounidense y actuó como solista con importantes orquestas, incluyendo la de Boston, Winnipeg, Montreal y la Filarmónica de Nueva York. También realizó giras extensas y en 1966
fue la primera violonchelista norteamericana o considerada norteamericana en tocar en la Unión Soviética. Nelsova promovió el concierto para violonchelo de Elgar, cuando rara vez se escuchaba, y lo hacía en conciertos y recitales con una reducción a piano de la partitura orquestal. De 1966 a 1973 estuvo casada con el pianista estadounidense Grant Johannessen, con quien frecuentemente se presentó y grabó, y sus lecturas introspectivas de Shlomo de Bloch y el concierto para violonchelo de Barber fueron grabadas tanto con los compositores dirigiendo como posteriormente bajo la dirección de Ernst Ansermet, para quien también para el sello de Decca London. Ella tocaba un violonchelo Stradivari conocido como el Marquis de Corberon del año de 1726. Enseñó en la escuela de Juilliard de 1962 hasta el 2002, que fue el año en el que fallece. Fallece en Nueva York. Y justo, ella fue contemporánea de Jacqueline Dupré, pero toda la fama y los aplausos se los llevaba Jacqueline con su carrera meteórica. No es que una sea más importante que la otra, las dos fueron relevantes a su manera, pero justo es como esta dicotomía de cómo una mujer puede ser olvidada mientras otra es celebrada. De ella tenemos esta grabación de la sonata para cello y piano en la mayor de Luigi Boccherini. A ver, ok. Ahora, la pregunta. Ya hablamos de muchas violonchelistas europeas, salvo el caso de Sara Nelsova, que nuevamente se considera norteamericana a pesar de haber nacido en Rusia. Pero, ¿acaso existieron mujeres chelistas en México? Y la respuesta es que sí. Les presento a Margarita Olalde, que aunque no tenemos muchos datos biográficos sobre ella, sabemos que fue de las primeras mujeres en integrarse a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, llegando incluso a ser la principal de la sección de chelos. Asimismo, llegó a ser solista junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. Justo porque de allá de Veracruz. Bueno, vamos con algunos datos fríos. Y por qué es importante hablar de mujeres músicas a lo largo de la historia. En 1898, Mary Worm, exalumna de Clara Schumann, fundó la primera orquesta femenina en Berlín. Ella también dirigió la orquesta. Y durante los 15 años posteriores a esto, a las mujeres solo se les permitió tocar en orquestas de mujeres. El contexto que tenemos de las chelistas tocando en cuartetos, en ensambles de exclusivamente mujeres, era porque no se permitía que tocaran con hombres. ¿Por qué? Porque se consideraba que sus interpretaciones eran de más bajo nivel. Esa fue la realidad a la que se enfrentaron y aunque sus ensambles gozaron de cierta fama, pues justo existía el prejuicio. La orquesta del Queen's Hall de Londres, dirigida por Sir Henry Wood, fue pionera al incorporar a 6 mujeres violinistas en 1913 y ya para 1918 la orquesta contaba con 14 músicas. ¿Dónde está aquí el pero? Sir Henry Wood, muy ilustremente, llegó a hacer el comentario de que él prefería contratar solo a mujeres violinistas. A cuanta mujer violinista pudiera contratar, la iba a aceptar. Pero cuando se trataba de instrumentos como el contrabajo, el corno, alientos metales, ahí sí no, porque esos eran instrumentos para hombres, eran instrumentos masculinos. Casual. Tenemos también el dato de la Filarmónica de Viena, que no aceptó mujeres sino hasta 1997 de manera oficial, o sea, ya es súper reciente. Y no es que no se contrataran mujeres antes,
Sí se contrataban, se les pagaba por su trabajo, pero no se les reconocía públicamente como miembros de la orquesta. Todo esto por la oposición de los hombres integrantes de la orquesta, que decían que las mujeres iban a bajar el nivel y la calidad de interpretación de la misma. Súper tranquilo el asunto. El panorama actual, bueno, es un poquito más amable. Si bien tenemos todavía mucho camino por recorrer, hemos de admitir que se ha visto un gran avance en la práctica violonchelística y voy a centrarme solamente en el ejemplo de México. Tenemos a Nubia Jaime Don Juan, que es violonchelista y compositora sonorense, que en el 2021 fue galardonada fue ganadora del concurso de composición para orquesta de cámara Arturo Márquez. Tenemos también a la maestra Luz María Frank, que ha estado en orquestas como la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, así como la Sinfónica de Minería. Y aunque no es violonchelista, no podía dejar de mencionar a la doctora Gabriela Ortiz, compositora y catedrática de la UNAM, quien recientemente recibió 3 premios Grammy por su álbum Yanga, que incluye el concierto para violonchelo Sonot, interpretado por la chelista Alisa Beilstein. Okay. Si bien, gracias a los avances en materia de género y gracias a la creación de incentivos culturales, tales como orquestas colectivas, escuelas de música comunitarias, etcétera, ya podemos hablar de una democratización de la música en general, pero específicamente de la práctica del violonchelo, y por tanto ya podemos hablar de que tanto hombres como mujeres pueden decidir libremente qué instrumento quieren tocar y a qué se quieren dedicar en la música. Seguimos teniendo un problema. Si ya está normalizada la práctica y si ya nos enfrentamos incluso a casos en los que hay más alumnas chelistas que alumnos, como me ha sucedido a mí, doy clases, para los que no me conocen, doy clases aquí en el programa de iniciación musical y casi todos los alumnos que tengo son mujeres, son alumnas. Si ya tenemos estos casos, ¿por qué no se habla de las mujeres chelistas, que ya vimos que sí existen? Nos enfrentamos a una deuda histórica y es aquí donde mi labor deja de ser el solamente recolectar los datos biográficos y compilarlos y pasa a ser el difundir su vida y obra, que es lo que intento hacer en esta conferencia. Ya no es solo mi tarea, sino que es también tarea de ustedes que ya las han conocido. El objetivo es que las niñas que hoy comienzan a aprender música vean que es posible dedicarse a ello. Si estas mujeres pudieron hacerlo en su contexto en el que había más prejuicios, en el que había machismo, en el que no había soberanía, la mujer no tiene soberanía, con mayor razón hoy todas nosotras podemos hacerlo, podemos aspirar a ello. Hablar de mujeres chelistas dará a las generaciones actuales y a las generaciones venideras un referente con el que puedan identificarse. Las niñas van a tener a alguien a quien puedan voltear a ver con admiración y con respeto. Ellas pavimentaron el camino y es ahora nuestra labor recorrerlo y transmitir su voz. Con esto cierro la conferencia y muchas gracias por la atención.